les va? Bienvenidos nuevamente a este encuentro audiovisual del curso a distancia para despachante de aduana y agente de transporte aduanero de Estudio Arbro. En este encuentro seguiremos viendo el circuito de las exportaciones, como comenzamos la clase pasada hablando de las nociones o las disposiciones generales de las exportaciones respecto a la declaración comprometida que se formula a través del sistema informático María y en el formulario 1993. Vimos, por supuesto, que es una declaración comprometida y detallada, por lo tanto es inalterable, salvo las excepciones previstas en el Código Aduanero. Además, haciendo este repaso, vimos que son operaciones que pueden desistirse, ¿sí?, siempre y cuando no haya sido cargada en el medio de transporte que tiene destino final el exterior, o bien si es transporte terrestre hasta la última aduana de control, la aduana de frontera. También vimos que existe desde el momento del registro o desde el momento de la oficialización del permiso de embarque un plazo de validez en el cual yo debo cumplir con ese embarque, ¿sí?, que va a variar de acuerdo a si hay tránsito o no. En el caso de que no ocurra el tránsito, es decir, si embarcamos, por ejemplo, vía acuática o vía aérea que sale directamente al exterior, el plazo de validez es de 31 días y en el caso de que exista tránsito, el plazo de validez es de 45 días. Vimos aparte que existen distintas destinaciones, las destinaciones a consumo, las suspensivas y algunos regímenes especiales que están ligados directamente a la exportación. Pudimos ver que dentro de este plazo de validez podemos hacer un envío fraccionado cuando hay problemas de bodega, ¿sí? O sea, cuando dentro de este plazo de validez tenemos que cumplir con una cierta cantidad que por problemas de bodega en el transporte no puede embarcarse en un solo envío, se pueden hacer envíos sucesivos cumpliendo la totalidad del embarque dentro de estos 45-31 días de corrido. Respecto de, para ir avanzando, esto que ya ha quedado claro que son las primeras partes del Código Aduanero respecto de la sección de exportaciones, comenzamos a hablar de las destinaciones, ¿sí? Sabemos que las exportaciones a consumo van a ser aquellas mercaderías que son extraídas del territorio aduanero para permanecer por tiempo indeterminado en el exterior. Esto no significa que su reimportación sea prohibida, ¿sí? Lo que pasa es que no es la finalidad o el espíritu de la exportación a consumo que sea mercadería que retorne, pero existe la posibilidad de reimportarse. También vimos que hay exportaciones o destinaciones suspensivas, ¿sí? Nosotros sabemos que el tránsito es una destinación suspensiva, si bien en el caso de la exportación tiene como destino final salir del territorio aduanero. Otra destinación suspensiva va a ser la exportación temporal, ¿sí? La exportación temporal va a ser aquella que permanece por un tiempo determinado fuera del territorio aduanero, es decir, existe un plazo en el que puede permanecer fuera del territorio aduanero, va a tener una finalidad, es decir, yo le debo exponer al servicio aduanero por qué esa mercadería va a salir por ese plazo y además tienen la obligación de ser reimportada esa mercadería, ¿sí? En el caso del tránsito, a diferencia de el régimen de tránsito de importación, esto lo vimos en la clase pasada, pero para que quede bien en claro respecto de la parte documental, que es la parte operativa que hace el despachante de aduana, el tránsito de exportación se va a ver reflejado en la declaración comprometida en el permiso de embarque porque vamos a tener una aduana de registro o una aduana de oficialización y una aduana distinta de salida, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tener otro documento que configure el tránsito. Lo que sí debe acompañar obligatoriamente cuando existe esta operación es una hoja de ruta en la cual va a constar el itinerario, es decir, todos los pasos por donde va a pasar la mercadería hasta llegar a aduana de frontera y el plazo para cumplir con este tránsito.
Tanto el itinerario como el plazo lo va a fijar el servicio aduanero, ¿sí? Si bien el servicio aduanero se comunica con las empresas de transporte, que son quienes conocen las rutas para llegar a determinados pasos fronterizos y conocen los plazos, por supuesto, por la actividad que ellos realizan, es el servicio aduanero quien lo fija en la hoja de ruta. Y quien firma la hoja de ruta va a ser el agente de transporte aduanero. Por supuesto que como es documentación complementaria al permiso de embarque, también va a estar firmada por el despachante de aduana, ¿sí? Entonces, de esa forma se configura el tránsito. Como les comentaba, también están las exportaciones temporales, que son aquellas en cual la mercadería puede cumplir distintas finalidades, ¿sí? Es el decreto fuera del territorio aduanero. Es el decreto reglamentario 1001 del año 82, que es el decreto que, como ya vimos en otros, en los distintos artículos del Código Aduanero, va reglamentando, quien establece el tipo de mercadería, el tipo de actividad, de finalidad que va a cumplir y los plazos para permanecer fuera del territorio aduanero. Los podemos dividir en tres grupos. Los bienes de capital que van a permanecer fuera del territorio aduanero para cumplir con un proceso económico. Por ejemplo, si yo como exportador gano la licitación de una obra, de una ruta en, vamos a poner Uruguay, por ejemplo, y voy a mandar temporalmente para hacer este proceso, para participar en esta actividad, una niveladora, ¿sí? Una máquina, un bien de capital que participe en este proceso, tengo hasta 3 años para que esta máquina pueda permanecer allí participando de esta actividad. Por supuesto que estos son los plazos máximos establecidos por la reglamentación. Será el servicio aduanero a la hora de que uno le presente el expediente con la finalidad, con el proyecto, en este caso que sería hacer una ruta en Uruguay y explicar cuál va a ser el proceso en tiempo, en plazo, en actividad, en pagos. Será el servicio aduanero quien diga cuál es el plazo que va a permanecer esa máquina afuera, ¿sí? Si la obra va a durar 7 o 8 meses o un año, no necesariamente tiene que permanecer 3 años, que será el plazo máximo fijado por el decreto reglamentario, ¿sí? Luego tenemos mercaderías que van a sufrir alguna transformación, un beneficio, una modificación, ¿sí? Estas son mercaderías que van a salir del territorio aduanero, pueden ser reparadas o modificadas y van a retornar bajo una nueva forma. En este caso, el plazo máximo establecido por la reglamentación es de 2 años, ¿sí? Nosotros sabemos que la mercadería que va a ser exportada puede permanecer en el mismo plazo que yo le en el mismo además del plazo, en el mismo estado, sino, y por el plazo que necesite, ya vimos en el caso del proceso económico, son máquinas que salen para un fin determinado, hacer la ruta en Uruguay y van a retornar en el mismo estado. Y mercaderías que pueden salir en un estado y retornar en otro, ya sea modificado, reparado, no sé, que le sumen valor agregado. Entonces, la nueva forma en la que va a estar o el nuevo estado va a ser el que se va a considerar para su reimportación. Para este caso, entonces, dijimos que la reglamentación establece 2 años como plazo máximo. Y después tenemos otras finalidades establecidas por el Código Aduanero. Por ejemplo, las muestras, ¿sí? Muestras comerciales que tienen como finalidad demostraciones o pruebas para comerciales que van a retornar al territorio aduanero. Tenemos también ferias y misiones, ¿sí? Por ejemplo, hay una exposición de arte en Perú, por ejemplo. La mercadería sale, los cuadros salen del territorio aduanero, cumplen con la exposición y retornan, ¿sí? O ferias o misiones internacionales donde yo puedo llevar las máquinas que uno produce o la mercadería que uno produce para demostrarlo en una feria y participar y luego retornar con esa mercadería. Tenemos también todas las
herramientas didácticas o pedagógicas, ¿sí?, que salgan para cumplir estas finalidades y que no tengan fines de lucro, estas salidas, ¿sí? Recuerden que son mercaderías que en principio la finalidad es que retornen, ¿sí?, es decir, que sean reimportadas, tienen como esa obligación. Ese es el espíritu de este régimen, ¿sí? Tenemos aeronaves, automóviles, motocicletas, digamos, cualquier medio de transporte que vaya a salir de, cuando uno sale, por ejemplo, de vacaciones en su vehículo, tiene que retornar con ese vehículo. Contenedores, pallets, todos aquellos contenedores que salen con mercadería del territorio aduanero van a tener un plazo para cumplir fuera de él y van a tener que retornarse. Si bien hay mercaderías que aparte tienen un régimen particular o especial que puede ser extensivo su plazo, para el decreto reglamentario este tipo de casos particulares es de 1 año el plazo máximo de permanencia en el exterior. Entonces separamos en 3 grupos: 3 años para los bienes de capital, 2 años para mercadería que va a ser transformada y 1 año para el resto de las actividades identificadas o el resto de las finalidades identificadas en el decreto, como ya vimos algunos ejemplos. Existe la posibilidad de transformar la exportación temporal en exportación definitiva. Existe siempre y cuando se le solicite al servicio aduanero esta conversión en definitiva. El servicio aduanero lo va a autorizar, va a tomar en criterio esta conversión y se va a efectuar la exportación a consumo. Se va a fijar, de acuerdo a su fecha de oficialización, el momento imponible. Es decir, tenemos que tener en claro que el momento que hace nacer la obligación del pago de derechos con el tipo de cambio oficial va a ser el momento de oficialización de una exportación a consumo, ¿sí? Aunque la mercadería que sale bajo el régimen temporal tenga que garantizar los derechos en caso de que tenga aplicación de estos. Como vimos, el espíritu de la norma es que retorne, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque existe otro régimen que es el régimen de envío en consignación. El régimen de envío en consignación es un beneficio que se le da al exportador para poder enviar la mercadería por un plazo determinado, son 180 días de corrido, para que ocurra la venta, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de este régimen? Que la venta ocurra. Entonces la reimportación es opcional, es un beneficio que yo lo puedo atraer sin hacer el pago de tributos. Cuando la mercadería sale en el envío en consignación, se deben garantizar los derechos, ¿bien? Si dentro del plazo de 180 días, que es en el que puede permanecer la mercadería en el exterior y que pueden ser prorrogables, se concreta la venta, yo tengo hasta 5 días desde la fecha de factura definitiva para hacer o para convertir esta envío en consignación en una exportación definitiva. Esa fecha, como ya vimos en el caso de las temporales, va a ser la fecha que fije el monto de derechos a pagar y el tipo de cambio con el que se van a realizar. Este beneficio del envío en consignación es justamente no pagar derechos, garantizarlos cuando sale la mercadería, y en el caso de que retorne esa mercadería, que no pueda ocurrir la venta, tampoco pagar los derechos de importación. Es un beneficio que está ligado solamente a exportaciones, por eso lo incluimos en esta parte de la materia, si bien es un régimen especial. Para concluir con esta clase respecto de las características de las destinaciones, vamos a hablar del removido. El removido es una operación en la cual la mercadería sale del territorio aduanero por una aduana o con intervención de una aduana para ingresar nuevamente al territorio aduanero sin que haga escala en ningún lugar
que sea soberanía de otro estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mercadería que es conveniente sacar vía marítima por Buenos Aires porque es más económico que hacerlo vía terrestre para que ingrese en Puerto Madryn, por ejemplo, o en alguna aduana del sur, es mercadería que va a salir con una guía de removido, es decir, va a haber otro tipo de declaración para realizar esta operación, no va a pagar derechos a la extracción, es decir, a la exportación, porque está saliendo del territorio aduanero y va a transportarse por el mar argentino, que como ya vimos no constituye territorio aduanero, y va a ingresar por otra aduana nuevamente al territorio aduanero general. Por supuesto tenemos que tener claro que es mercadería que sale del territorio aduanero general y vuelve a ingresar por el mismo territorio aduanero general. Si fuera mercadería que va consignada a territorio aduanero especial, ya ahí estaríamos hablando de otra operación y no constituye removido. En este caso, como se los comentaba, no hay imposición tributaria, ¿sí? O sea, la mercadería no paga derechos a la exportación y a la importación. Para hacer un repaso entonces de las destinaciones que tenemos. La destinación a consumo, que como ya vimos, es mercadería que sale del territorio aduanero por un tiempo indeterminado. Son operaciones que tienen imposición tributaria, es decir, que pagan derechos, que tienen que el exportador va a tener la posibilidad de percibir reintegros, en el caso de que por su posición arancelaria los perciba. Mercadería que tiene la obligación de hacer la liquidación de divisas, ¿sí? O operaciones que necesitan hacer un cumplimiento y un seguimiento bancario para cumplir con la liquidación de divisas, que es obligatoria. Mercadería que no es prohibida su reimportación, pero que el espíritu, la finalidad de esta operación es que permanezca fuera del territorio aduanero. Luego tenemos la aclaración de que el tránsito va a constituirse con el mismo permiso de embarque de exportación definitiva, indicando cuál es la aduana de salida y acompañándolo con la hoja de ruta, que va a ser el documento obligatorio para presentar, firmado por el agente de transporte aduanero, y cuyo itinerario y plazo va a estar fijado por el servicio aduanero. Tenemos las exportaciones temporales, que son aquellas operaciones en las que mercadería sale del territorio aduanero con un plazo determinado, con una finalidad y con la obligación de ser reimportadas. Los plazos que vimos que pueden ser prorrogables serán de 3 años para bienes de capital que van a cumplir un proceso económico, 2 años para mercadería que va a sufrir una transformación, una modificación o una reparación, y 1 año para aquellas actividades indicadas en el decreto 1182, que pueden ser muestras, ferias, misiones, para contenedores, pallets, mercaderías como que salen por la profesión de la persona que sale, ¿sí? Si sale un técnico a hacer una reparación y lleva con él sus herramientas, la mercadería saldrá bajo exportación temporal. Vimos que en este caso los tributos se garantizan, ¿sí? Pero que existe la posibilidad de hacer la conversión en definitiva siempre y cuando el servicio aduanero lo autorice, o bien hacer una prórroga, y será el momento de oficialización de la exportación a consumo el momento imponible, ¿sí? Y que fijará el tipo de cambio para el pago de tributos. Vimos también que existe el envío en consignación, que es mercadería que sale del territorio aduanero sin que haya ocurrido una venta firme, es decir, se van a garantizar los derechos y la documentación será acompañada con una factura pro forma. En el caso de que en el plazo de los 180 días, siempre y cuando no existe una prórroga, pero el plazo inicial, que son 180 días, la mercadería puede ser vendida, ¿sí? Que es el espíritu de la norma, y en ese caso el exportador tiene desde fecha de factura hasta fecha de registro o de oficialización del permiso de embarque 5 días para realizarlo y allí fijar el tipo de cambio y los tributos a pagar. Y vimos también la operación de removido, que es aquella mercadería que sale del territorio aduanero, es decir, que va, en el caso que dimos el ejemplo vía marítima, sale del territorio aduanero porque
el mar argentino no constituye territorio aduanero, también para mercadería que sea transportada en ríos nacionales de navegación internacional y que no debe hacer escala en territorio con soberanía de otro estado y vuelve a ingresar al territorio aduanero general. En este caso la mercadería tampoco paga los derechos ni al egreso ni al ingreso, ¿sí? Con este tipo de operaciones abarcamos la mayor cantidad de destinaciones de exportación sin llegar, por supuesto, a los regímenes especiales que van a compartirse con importaciones, y ya empezamos a ver momentos imponibles que, como vimos, es el momento de oficialización de la exportación a consumo. Para la próxima clase ya avanzaremos con la parte tributaria, ¿sí? Ya sabemos que se pagan derechos, los llamados retenciones en Argentina. Sabemos que existen los reintegros, ¿sí? Que es un estímulo a la exportación dentro de otros estímulos, y que existe la obligación de la liquidación de divisas. Así que para la próxima clase ya avanzaremos con esta parte práctica, ¿sí? Para que ustedes puedan formar la base imponible y que puedan calcular y realizar la valoración aduanera en exportaciones. Así que sigan avanzando con el estudio y cualquier consulta nos pueden escribir al mail de Arbrock Distancia. Respecto de la documentación, saben que el permiso de embarque se va a realizar con el OM 1993, que existe la obligatoriedad de la hoja de ruta en el caso de tránsito, y así avanzaremos hasta la parte impositiva y tributaria de exportaciones. Hasta la próxima clase.